El día de hoy voy a hablar sobre el tema de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue uno de los conflictos más importantes del siglo XX. Enfrentó a las dos superpotencias de la segunda mitad del siglo XX. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URS, y Estados Unidos fue un conflicto por la supremacía del mundo y la oposición del modelo político, económico, ideológico y cultural que cada país defendía: el comunismo URSS y el capitalismo Estados Unidos. La Guerra Fría se caracterizó por las disputas diplomáticas, la carrera armamentística y espacial, la constante amenaza mutua y el intento por influir sobre otros países. Esto incluyó la intervención de guerras subsidiarias, es decir, conflictos bélicos en terceros países en los que cada potencia apoyaba a una de las facciones enfrentadas. Causas de la Guerra Fría. La oposición ideológica entre el sistema comunista y un partidista dirigido por la Unión Soviética y el sistema capitalista y multipartidista, encabezado por Estados Unidos y las potencias europeas occidentales. El sentimiento anticomunista que se extendió por Europa y Estados Unidos a partir de la Revolución de Octubre de 1917 y del estallido de la Guerra Civil China entre comunistas y nacionalistas en 1927. La propaganda anticapitalista en la Unión Soviética que identificaba a Estados Unidos y sus aliados como un peligro imperialista y burgués. El derrumbe de Europa Occidental como potencia mundial luego de la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a la afirmación como superpotencia de Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos países que lideraron la victoria frente a los nazis. Las tensiones derivadas del reparto político-territorial de Alemania entre las fuerzas aliadas, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia por el lado y la Unión Soviética por el otro. La ocupación soviética de los territorios de Europa del Este previamente conquistados por los nazis, que tras su liberación por el Ejército Rojo quedaron bajo el control de la Unión Soviética a través de gobiernos comunistas locales y del mantenimiento de tropas soviéticas. La creciente injerencia estadounidense en Europa, fruto de su protagonismo en la Segunda Guerra Mundial y de la aplicación del Plan Marshall en la posguerra, un programa de ayuda y financiamiento para la recuperación económica europea. Los países que estaban bajo hegemonía soviética rechazaron la ayuda del Plan Marshall, que la Unión Soviética consideraba un instrumento del imperialismo estadounidense. Consecuencias de la Guerra Fría: la división de Europa y el resto del mundo en dos bloques dominados por Estados Unidos y la Unión Soviética, que configuraron un mundo bipolar mediante alianzas y el control o la influencia sobre otros países. La carrera armamentística y espacial, en la que cada potencia intervenía recursos para superar a su adversario en el desarrollo de armamento convencional y nuclear, en la exploración del espacio exterior, lo que derivó en importantes innovaciones tecnológicas usadas también en la vida civil. Las amenazas nuclear, que difundió el miedo a una guerra atómica de efectos devastadores. Una guerra de ese tipo estuvo a punto de estallar durante la llamada crisis de los misiles de Cuba en 1962. El estallido de conflictos, guerras y golpes militares entre otros países, especialmente en Asia, América Latina y Medio Oriente, donde cada potencia apoyaba a uno u otro bando para extender su hegemonía mundial. En estos acontecimientos incluyeron las guerras de Corea, Vietnam y Afganistán, el apoyo soviético al régimen de Fidel Castro en Cuba y el respaldo estadounidense a algunas dictaduras latinoamericanas. La ruptura entre China y la Unión Soviética a partir de la década de 1960 y la división del mundo comunista entre las vertientes soviética y maoísta. Esto permitió en acercamientos importantes entre Estados Unidos y China durante la década de 1970, la reconfiguración del poder mundial tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991, cuando Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y la OTAN se amplió
en la adhesión de países que habían abandonado el comunismo, la desilusión ideológica de sectores de izquierda ante la derrota soviética, la idea generalizada de que el comunismo había fracasado y la consideración del capitalismo a nivel mundial a fines del siglo XX.